Queridos amigos, ¿cómo estáis? El caso de Lola, la niña de 12 años, aparecida, como muchos sabéis, en una maleta, en situación dramática, trágica, asesinada, en el distrito 19 de París, no es solo un hecho criminal. Aparte de dolerte el corazón, a cualquier persona de bien le duele el corazón sabiendo lo que ha pasado. Los fragmentos de lo que sabemos que ha pasado, porque la madeja del oscurantismo, la desinformación, las equivocaciones son brutales, pues es como una especie de faro sobre muchas otras cosas que ocurren en nuestra Europa cotidiana y que ya en Francia han generado su polémica y también su silenciamiento. En España, por ejemplo, hemos tenido ejemplos increíbles como el de algunos medios de comunicación que dan por buena la versión de que la hermana de la niña de 12 años tenía que ver con el crimen. Y resulta que eso ocurre porque al poner el translate de Google del francés, leyendo Le Parisien o Le Figaro o Le Monde, da esa confusión, pero cuando uno investiga un poco se da cuenta que no hay hermana de la niña de 12 años criminal, ni mucho menos. Se refería, la fuente original, a que la hermana de esa asesina, Dabia B., de origen argelino, estudiante, según ella, mujer violentada, y que tenía un orden de expulsión, pues era la hermana de ella la que tenía un cuartucho en ese edificio donde se cometió el crimen, pero no la hermana de la víctima. Tú sigues las noticias y ves varias prestigiosas cabeceras españolas diciendo que es la hermana de la víctima la que tiene que ver en el ajo. O sea, os quiero decir, si a este nivel se hace eso, si a este nivel se cometen esos errores, ¿qué no habrá de información, de sesgo en lo que está llegando? Mucha gente empezó hablando del tráfico de órganos, que era difícil de creer por muchos motivos, pero es verdad que es un caso muy raro, una maleta, el dígito 1 y el 0 en el pie. Hemos hablado con personas que saben de algunas cosas, que han estado en tramas donde ha habido supuesto tráfico de órganos. No casa aparentemente, pero también es muy extraño. Esta Dabia B, ¿por qué va a atacar a una niña de 12 años? Se habla de venganzas familiares, de cosas raro, muy raro, todo. La llama y después sabemos que la niña parece vejada de una manera brutal y con un corte tan profundo en la garganta que parecía, esto es crudo, pero es la realidad, es una realidad que no es de Walt Disney, hay que saber, pero casaba casi con un intento de decapitación. Bien, a partir de ese momento, cuando se publica que Dabia B., la estudiante que tenía que ser expulsada de Francia por una ley y que no se ejecuta, se provoca la división. Muchos no quieren, parece que es sacrosanto tocar. Si hubiera sido un varón francés, pues igual seguiría en todas las portadas la prensa. Ahora no siguen todas. Hay un silencio tremendo, miedo a estigmatizar. Yo no sé, a mí me da igual que sea francés. Si es un ilegal en el sentido de que es un delincuente que le han dado un permiso que no merecía, o se ha escapado de una cárcel, o yo qué sé, creo que es interesante saberlo. Bueno, pues un manto de silencio sobre una parte de la prensa francesa que he estado siguiendo con mucha atención. Se baja la noticia y casi desaparece, y no es poca noticia. En otros, sin embargo, también hacen su campaña de el Día de los Inocentes, lo que está ocurriendo, cuántas personas en situación ilegal han matado a niños en Francia en los últimos años, y ya está la división. Los que quieren saber mucho más, los que están indignados, las movilizaciones que habrá, dicen que habrá, veremos, pero lo cierto y verdad es que para que entendáis lo importante y mollar de este asunto tan dramático. La muerte de esta pobre cría, muy extraña, incluso en cuestiones de puro comportamiento criminológico, es como un árbol que en cuanto sale de identidad de esta persona que está en situación ilegal y con orden de expulsión, ya divide. Ya no hay la misma coherencia. En las redes ni qué deciros, ¿no? Hay muchas personas que si es tráfico de órganos es por supuesto porque poderosas familias de ricos europeos, como no, están pidiendo esos órganos. Si no hay tráfico de órganos es porque algunos casi justifican que en situación de ambular por las calles, de homeless, pues poco menos que bueno, ¿qué van a hacer? O sea, es increíble. Pero imagino que la mayoría son bots, porque pensar que hay personas reales justificando, mirando para otro lado, que no les interesa cuando ha ocurrido este caso aberrante, terrible, espeluznante, como recuerdo pocos, de una mujer que acude y hay 3 implicados, que de momento están en libertad condicional, pero 3 implicados en libertad sin cargos. Hay 3 implicados también del ámbito, o por lo menos eran en una situación similar, eran argelinos. Lo que ha
podido pensar la policía es que había un tipo de mafia. ¿Por qué? Hay que saber nacionalidades si pertenecen a mafias. Cualquier policía del mundo te dice que esta tontería que tenemos con no decir nacionalidades es solo de gilipollas como somos la mayoría en Europa. Pero que si un policía o un investigador sabe qué nacionalidad, puede saber algo más del modus operandi, porque ciertas nacionalidades durante generaciones actúan criminalmente con ciertos códigos, ¿no? No actúa igual una mafia rusa que una mafia argelina, que una mafia marsellesa. No actúa igual, ¿vale? Pero como ahora todo el mundo, y no sé por qué, asfixia, esto es una cuestión europea, no española, europea. Y así están muchos sitios de Europa, con gente deambulando sin oficio ni beneficio, aprovechándose de lo que sea, pero algunos, de repente, ¡pum!, saltan a la delincuencia. Y son objetivos difíciles de continuar su seguimiento porque precisamente tenían orden de expulsión. En una parte de la prensa francesa se dice por qué de cada 10 órdenes de expulsión, o sea, la ley, orden de expulsión, se cumple una de cada 10. 9 no. ¿A quién interesa esto? ¿Qué sentido tiene? La ley, esa con la que se lavan la boca sobre todo los que miran para otro lado o quitan hierro al asunto. Cuando, por ejemplo, hablamos de ese sinvergüenza satánico, ¿no?, que mató a sus 2 hijas en Tenerife, y era bien nuestro y bien español, mucha gente se indignó. Me ha sorprendido en las redes ver gente que se indignó, que ahora, porque esta es una mujer argelina, no se indigna. Te sorprende, ¿no?, que las mismas personas ante un hecho terrible se indignen o no dependiendo de si se adecúa a su ideología, si no, es vomitivo. Porque el hecho es que esta ley, no ha servido para proteger a Lola, de 12 años, que volvía del colegio Brassens, iba a su portal y se encontró con esta chica Davia B, situación irregular, vagando por las calles, y que le dio, ya es curioso, por matarla de esa forma, agredirla sexualmente, matarla en un sitio, meterla en una maleta, encintarle las extremidades, pintarle unos códigos y decir a otro individuo que pasaba con un chofer, con un vehículo de estos guiados por conductor-chofer, que había una trama de tráfico de órganos. Por supuesto, se puede decir que es una enajenada mental, como se resuelve casi todos los casos extraños con la enajenación mental. Es como cuando descubren una pieza arqueológica, no saben lo que es y dicen rito de fertilidad, ¿no? O escultura votiva, o no sé, en fin, no sabes. Tienen tanto cuidado hoy las policías europeas a decir cualquier cosa que moleste a quien sea o a las ordenanzas que les dan, que nos evitan una parte de la información importantísima para la propia investigación periodística. Por eso nos vamos a París. Vamos a París en Horizonte. Estaremos en conexión con París para comentar algo que es aterrador. Hay miembros de la policía que lo tienen casi como un alcácer francés, en el sentido de que saben muy pocas cosas y todo son lagunas. En la propia sesión de interrogatorios, Davia B, la persona que no debía estar allí legalmente, resulta que se ha contradicho en varias ocasiones. Esto es lo que ha ocurrido. Francia, el caso de esta cría, no es solo el caso de esta cría, nos demuestra hasta qué punto la policía tiene difícil investigar, hasta qué punto es complicado divulgar, hasta qué punto la prensa se pliega a un lado a otro según sus intereses. Está muy bien hablar de un tipo de crimen. Cuando hablamos del neozelandés de corte ultraderechista que se cargó a un montón de personas de forma despiadada, metiendo, hay gente que aplaudía esa valentía. Pero eso debe ser con cualquier crimen, ¿no? Cuando es este caso, y es una persona que en ese momento estaba sin papeles y que intuyen que puede generar un odio hacia otras comunidades o poblaciones, se callan y miran para otro lado. Oiga, podrá haber odio que sería injusto porque el que tiene que pagar es el criminal. Pero es cierto que si usted no hace nada y de cada 10 órdenes de expulsión de ciertos individuos que por algo tendrán esa orden de expulsión, usted los deja por el que dirán, puede haber operativos tipo delincuencial mafioso actuando con la ventaja de que de ellos no se habla. ¿Por qué en España, en Zaragoza, hay un crimen de un tipejo, la CID no sé qué leches, que mata a una persona en Madrid, una chica? Mata a una chica, ¿no? En la prisión de Zaragoza le dan permiso, le firman el permiso. Pasa 2 años como fantasma en Zaragoza y ha vuelto a matar a otra chica. ¿El Estado te ha protegido? ¿La ley te ha protegido
¿De qué sirve llenarse la boca con las leyes y cumplirlas en estos casos dramáticos si la ley no te ha protegido? A esta niña de 12 años, ¿qué le dicen a los padres? ¿Que el Estado le ha protegido a la niña? Cuando una persona que debe estar ahí estaba ahí y nadie movía un dedo. ¿Y por qué no se movía un dedo? ¿A quién se ofende? Esto, repito, no es cuestión española, que también, es cuestión europea. Directrices europeas. ¿Quién gobierna en Europa? ¿Qué es esto? ¿Qué pretenden? Zonas muy conflictivas que antes no lo eran. La niña solía bordear una zona porque había personas tomando cannabis y apoderándose del entorno y de repente pasa esto. Es muy raro, sinceramente, que un criminal haga esto a una cría sin ningún otro sentido. No hay extorsión a la familia, no hay... Luego ya salen pistas que uno no sabe cuál es verdad y cuál no, porque hay intereses absolutamente creados en historias como estas. En Francia esto incendiará a parte de la población, pero otra ya está anestesiada. Esto es lo curioso. Otra ya, no voy a decir justifica, pero como que echa agua afuera, no le gusta, le molesta. ¿Han visto muchas personas en España, popes importantes de la opinión, rasgarse las vestiduras con el caso más espeluznante ocurrido en Francia en los últimos años, provocado por una mujer que no tenía que estar ahí? Es decir, que no es solo el crimen, es que la ley falla, no se cumple, de 10 de cada 9 no se cumple. Entonces están motivando que haya corpúsculos que puedan actuar. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? Las preguntas del caso de Lola van mucho más allá del dolor de corazón. Detrás de estos bots, imagino yo, que justifican, que hacen su juego para quitar hierro al asunto, no espero que no haya ningún padre, ¿no? Porque si detrás de estos bots hubiera personas de carne y hueso y hubiera padres, por ejemplo, que están con su ideología y sus códigos por encima de un hecho así, una niña de 12 años, está la psicopatía, que la psicópata no es solo Davia V, la diabólica, satánica mujer, si esto ocurre como nos han dicho y nos han contado en parte, sino que hay muchos más psicópatas. El abogado de Davia V, abogado defensor, dice que por favor se dejen de rumores que pueden estigmatizar a su protegida. No, claro. Solo ha violado, casi desangrado, cortado y muchas más cosas, y metido en una maleta a un niño de 12 años que volvía del colegio. Cualquier padre del mundo, con un poco de sentido común y de empatía, tiene que sentir cómo se le revuelven las tripas y preguntarse, ¿ustedes periodistas cómo informan? ¿Ustedes nos están de verdad defendiendo? ¿Ustedes están a favor del pueblo? ¿Ustedes, miembros de seguridad, qué hacen cuando no se ejecutan las cosas? ¿O es que entregan a una persona, sale por otro lado y aquí nadie dice nada? Entonces la pirámide sube. Políticos tipo Macron, el otro, el de la moto, me da igual, con grandes y opulentos mensajes sobre no sé qué. Usted le hemos pagado, mantenemos a toda su caterva y no protegen a una niña de 12 años. Y no la protegen no porque sea un accidente concreto, que la niña se encuentre con el demonio, que puede ocurrir porque así es la vida, por desgracia, sino porque ustedes han permitido, en este caso concreto, que ese demonio esté ahí cuando no tenía que estar. Por tanto, el caso de Lola, una niña que para muchos será mártir y otros querrán ocultar a toda prisa y que se olvide, porque las muertes de niñas o de mujeres, pues depende, irritan, en otros casos se ocultan, ¿no? Lo hemos visto en toda la historia, ¿vale? ¿Por qué es más importante la consigna? Es más importante yo estar con los míos y si los míos piensan esto, pues así. Incido en un crimen, no incido en otro. Bueno, que lo hagan personas totalmente coléricas, donde sus banderitas son lo más importante, más que una vida humana, bien. El problema es cuando el sistema que cuenta las cosas, el periodismo, ya se ve afectado. ¿Qué pasa? Que muchos de esos medios reciben subvenciones o publicidad institucional de instituciones que no les gusta nada que se estigmatice o que se diga que estas personas estaban deambulando y no tenían que estar ahí. Pero entonces, ¿de qué valen las leyes, oiga? Entonces, ¿qué milonga nos han contado? Entonces, ¿por qué llevan atracándonos ustedes, señores políticos, no sé cuántos años en diferentes países europeos si luego la ley no se cumple? O solo se cumple para lo que interesa. Pero si algún caso no interesa y rompe la dinámica de la normalidad, como es el desgraciado caso de este angelico de Lola, entonces muchos periodistas cuyo deber sería investigar, que es lo que vamos a intentar hacer nosotros, dejan de investigar.
dejo de investigar porque me meto en líos, dejo de investigar porque mi periódico, mi medio, recibe subvenciones y los que las dan no les va a gustar. ¿Y por qué alguien puede estar a favor de quitar hierro en un asunto así? Bueno, pues mi francés no es que sea excelso, ni mucho menos, ¿no? Di solo 3 años. Pero os digo una cosa, y casi no me acuerdo de nada. Revisando y viendo, y se puede hacer, cuidado con el translate de Google, porque pasa lo que pasa, que luego los titulares no tienen nada que ver, veréis esta división brutal de la profesión periodística sobre temas tan terribles como la ley, como un crimen deleznable y espeluznante, y cómo a estas horas no sabemos más cosas porque precisamente la terrible danza de la confusión ya ha empezado. En fin, tremendo, queridos amigos, tremendo. Por eso nosotros el jueves estaremos en París para intentar investigar lo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Si es que importa una muerte como la de esta niña en una maleta.